Bueno, vamos a comenzar con el tema de conjuntos. El tema de conjuntos, a ver, tenemos primero los naturales o enteros positivos, ¿sí? Estos naturales o enteros positivos tienen dos nombres, se simbolizan por una n o por una y por una z también, ¿no? A ver, eh, también tenemos después luego los enteros negativos. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a resaltar, se simbolizan los enteros negativos por una z negativa, ¿no? Entonces, ya ahí ustedes pueden ver, los enteros negativos no incluyen a los decimales. Luego tenemos ahí los fraccionarios o decimales que se dividen en tres, ¿no? Decimales finitos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Entonces, la idea ahora en esto, de ahora en adelante, es que tienen que esto, espero que lo estén copiando y saquen una foto y no se tienen que olvidar, porque yo todas las clases siempre les voy a preguntar esto. Bueno, después de los fraccionarios tenemos los racionales. ¿Qué dicen los racionales? Los racionales engloban a los enteros positivos, enteros negativos y fraccionarios o decimales. ¿Qué quiere decir? Que los racionales engloban a estos tres, a este y a este, ¿no? Entonces engloban a cualquiera de esos tres. Entonces, ahí tendríamos lo que serían los racionales. Ahora, lo siguiente que debemos entender es que después de los racionales, que se simbolizan por una Q positivo, no es negativo, eso está mal, positivo es, tenemos los irracionales que se simbolizan por una Q negativa. Entonces, ¿qué son los irracionales? Son decimales que se expanden al infinito de forma desordenada. Generalmente toda raíz inexacta es irracional. Entonces, eso es lo que yo tengo que memorizar y entender. Haciendo un breve resumen, diríamos que primero tenemos los naturales o enteros positivos. Los naturales o enteros positivos, luego tenemos los enteros negativos y los decimales o fraccionarios son los que se dividen en tres: decimales periódicos puros, decimales periódicos mixtos y los decimales finitos. Estos tres están englobados por un conjunto llamado el conjunto de los números racionales. Entonces, los racionales engloban esos tres. Hay otro conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. ¿Y por qué se caracterizan los irracionales? Porque se expanden al infinito de forma desordenada, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Entonces, tienen que copiar todito, como yo lo estoy explicando, ¿no? Los irracionales se caracterizan porque se expanden al infinito de forma desordenada. Generalmente se encuentran en toda raíz inexacta, siempre va a ser un número irracional, es decir, un número muy desordenado que se expande al infinito. Estos dos están encerrados por otro conjunto que llamamos el conjunto de los números reales. Los reales engloban tanto a los racionales como a los irracionales. Si ustedes ven aquí, lo está englobando, ¿no? Y por último, bueno, tenemos todavía los imaginarios. ¿Cuál es el único imaginario que existe en todo el planeta Tierra? Raíz cuadrada de menos 1. Luego tendríamos los complejos. Los complejos es el conjunto total, engloba tanto a los reales como a los imaginarios. Y ese es un número complejo. Entonces ustedes tienen que saber todo esto de memoria porque la idea ahora es que ustedes no se olviden, ¿sí? La idea es saberlo biencito. Entonces todas las clases les voy a ir preguntando. Listo, elementos. Si ustedes pueden ver, ustedes dicen, no, esto es muy fácil. Por eso lo voy a dar, solo el primer está dando una recordada, ¿no? Elementos de la suma. Sumando, sumador, suma. ¿Qué es la multiplicación? Es una suma sucesiva. Elementos de la multiplicación, multiplicando, multiplicador, producto. ¿Qué es la potencia? Es una multiplicación sucesiva. ¿Se dan cuenta? Uno continuadito del otro. La potencia es una multiplicación sucesiva.
elementos. Este tema se llama elementos de la potencia. Base, exponente, número, potencia. ¿Qué es un logaritmo? El logaritmo es una potencia transformada, ¿ya? Elementos del logaritmo: base, exponente, número o potencia. Entonces, eso es la suma, ¿no? Continuadito. La resta igual. Minuendo, sustrayendo, resto o diferencia. Cuidado que se olviden. Todo esto yo les voy a preguntar. Le pueden sacar una fotito y estarse copiando, ¿no? ¿Qué es la división? La división es simplemente una resta sucesiva, por eso es continuado. Elementos de la división: dividendo, divisor, cociente y residuo. La división, por ejemplo, tiene una fórmula. Esta fórmula que ustedes pueden ver donde dice divisor por cociente más residuo es igual al dividendo. Entonces, si ustedes multiplican eso, te va a dar el mismo valor, que sería 4. Bueno, entonces, luego viene aquí la raíz. Bueno, aquí no está anotado, pero es raíz, ¿ya? Raíz. ¿Qué es la raíz? Es una división sucesiva. Entonces, después, primero es la resta, luego viene la división, luego viene la raíz. Y la raíz es una división sucesiva, elementos de la raíz: índice, radical, radicando y raíz. Por último, elementos de una fracción: numerador y denominador. Ese sería el segundo tema. Tercer tema: conceptos. ¿Qué es una expresión aritmética? Combinación de signos y números. No tiene letras, ¿se dan cuenta? Mientras que la algebraica, como álgebra de Baldor, tiene signos, números y le aumentamos letras. ¿Qué es un término? Un término puede ser una expresión aritmética o algebraica separados por signos de suma y resta. Espero que les saquen una fotito, y porque esto luego lo van a copiar, ¿ya? Y lo van a memorizar. Todas las clases les voy a preguntar esto, porque siempre ustedes se olvidan, ¿no? Es decir, no quiero que se olviden, esto es súper importante. Y luego vamos a pasar a los pasos más importantes. ¿Qué es un término? Puede ser una expresión algebraica o aritmética separados por signos de suma y resta. Entonces, si yo tengo un número que no tenga letra, ¿qué sería una expresión aritmética? Y el que tiene letra, una expresión algebraica, pero cualquiera de esos sería un término. Si están separados por signos de suma y resta, aquí tengo yo dos términos. ¿Cuándo dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal, es decir, algo que se repita. Si se dan cuenta, esto es importante. Miren, aquí por ejemplo, estos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Estos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Y cabe aclarar que no siempre puede ser literal. Puede ser un número que se repita, por ejemplo. La idea aquí, por ejemplo, es que entiendan que este es XX, este es 77. Entonces, lo que se repite es lo que lo hace semejante. Entonces, la parte literal es lo que se repite en cada término, es decir, algo que tengan en común estos dos, que se repitan para que sean semejantes. Cuando reduzco términos semejantes, ¿qué es lo que se altera? El número. Y lo que no se altera es la parte literal, o lo que se va a repetir. Lo que se repite es lo que no se va a alterar. Todo coeficiente debe tener exponente 1. Bueno, para que esto se cumpla, dice todo coeficiente. El coeficiente que hemos dicho que es el número que va delante de la letra. Eso es un coeficiente. El número que va delante de una letra debe tener exponente 1, es decir, para que estos se puedan sumar, es muy importante que estos números no estén elevados a ningún exponente, ¿sí? A eso se refiere nada más. Leyes de suma y resta. ¿Cuándo aplico las leyes de suma y resta? Cuando se tienen dos o más términos. Entonces, aquí por ejemplo aplico leyes de suma y resta porque tengo dos o más términos. Dos o más, no dice uno. Y lo que se altera es el número y lo que no se altera es la parte literal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Entonces aquí primero son términos semejantes y luego recién digo aplico leyes de suma y resta. Signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Cuando aplico leyes de suma y resta, ¿ya? Signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Leyes de suma y resta. Entonces signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Como este es suma y resta, nunca se va a alterar la parte literal. Pero ahora, leyes de multiplicación. Espero que ya hayan sacado una fotito.
leyes de multiplicación se usan cuando solo se tiene un solo término. Fijarse la diferencia, aquí dice 1 y aquí dice 2 o más. Entonces aquí cuando solo uso las leyes de multiplicación y división cuando solo tengo un solo término, y lo que se alteran, mira, aquí aparte de los números también se van a alterar las letras. ¿Cuáles son esas leyes? Signos iguales siempre dan más, por ejemplo, más por más, menos por menos, más. Y signos diferentes siempre van a dar menos. Más por menos, menos, menos por más, menos. Entonces, aquí lo van a arreglar, es 10x al cuadrado, ¿ya? Aquí le falta el cuadrado. Y menos 10x al cuadrado. Es igual al cuadrado, en toditos falta con el cuadrado. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis, estos se van a memorizar. Todo lo que está dentro del paréntesis se considera un término. Como se dan cuenta, ustedes pueden decir, aquí hay dos términos. No, no hay dos términos. ¿Por qué? Porque entre el paréntesis y entre la x no hay ningún signo, ¿no ven? ¿Eso qué quiere decir? Si no hay ningún signo de suma y resta, quiere decir que todo esto es un solo término. ¿Ya? Ese sería el tercer tema. Cuarto tema, productos notables. ¿Qué es un producto? Es el resultado de una multiplicación, ¿no ve? Yo les he hecho memorizar, eso está en el tema 2. Entonces un producto notable es transformar de un término a varios términos. Eso es un producto notable. Y notable quiere decir que usamos una fórmula nada más. Entonces producto es el transformar de un término a varios términos, y sabemos que un producto simplemente es el resultado de una multiplicación. ¿Cuáles son los productos notables que tenemos que saber? El cuadrado de la suma de un binomio. Ahí está la formulita. X más Y, todo eso entre paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Sí? No es lo mismo que X cuadrado más Y cuadrado. Es decir, esto no se puede distribuir. Siempre sí o sí tiene que ser esta formita. Es igual a X cuadrado más 2XY más Y cuadrado. El cuadrado de la diferencia de un binomio. X menos Y al cuadrado es igual a X cuadrado menos 2XY más Y cuadrado. Si se dan cuenta, esto se podría desarrollar, si esto se eleva al cuadrado, podríamos decir X menos Y por X menos Y, pero sale esto. Es decir, mejor me memorizo la fórmula y simplemente he transformado de un término a varios términos, ¿no? Esa es la idea principal de un producto notable. El producto de la suma por la diferencia. Miren, aquí simplemente hay un término. ¿Por qué? Porque no hay signo entre los paréntesis. Entonces vamos a transformar de un término a varios términos, de dos o más, ¿no? Entonces cuando yo tenga este caso x más y por x menos y, esto simplemente anoto x cuadrado menos y cuadrado. El cubo de la suma de un binomio, x más y al cubo es igual a x cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y cubo. Tal como yo les estoy diciendo, igualito ustedes de memoria tienen que saberlo, ¿ok? Entonces de memoria, todas estas fórmulas de memoria. El cubo de la diferencia de un binomio. ¿A qué es igual el cubo de la diferencia de un binomio? El primero al cubo menos el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. El cuadrado de la suma de un trinomio. X más y más z elevado al cuadrado es igual al primero al cuadrado, x cuadrado más z cuadrado más 2xy se intercala xy, luego más 2xz y por último más 2yz. ¿Tienen que saber de memoria? Sí, de memoria. El producto de un binomio por un trinomio suma. Miren, aquí tienen un binomio por un trinomio, pero aquí simplemente hay un solo término, ¿ya? Hay simplemente un solo término y lo vamos a transformar de un solo término a varios términos. Cuando yo tenga esta formita, sí o sí se va a transformar en esta formita, x cubo más y cubo. A ver, el producto de un binomio por un trinomio resta. X menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado. Si ustedes multiplican estos dos, les va a dar este valor. Ya luego vamos a ir comprobando todas estas fórmulas en Excel, pero lo importante primero es que sepan de memoria. ¿Vamos bien? Debemos saber de memoria. Ya, de memoria. Muy bien, entonces ahí terminaría el tema número 4. Espero que le hayan sacado fotito, una fotito. Y interesaríamos el tema 5, es decir, todo esto ya ustedes ya saben, pero necesito que memoricen. Es decir, necesito que sepan de verdad, porque
porque yo les voy a ir preguntando. Es decir, este mes o estas clases me voy a enfocar en que sepan todos esto de memoria. Casos especiales 1, es decir, a ver qué casos especiales tengo. Factorización del signo. ¿Qué es factorizar el signo? Pongo un menos y todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner un menos, este menos que está aquí, ¿vale? Y todo lo que va a estar dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Entonces, en vez de que esto sea menos, ahora es más, el que es más ahora es menos, el que es menos es más. A eso que le llamo factorización del signo. Caso especial 2. Solo puedo simplificar cuando hay multiplicación y división, nunca cuando hay suma o resta. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una multiplicación y división y ahí puedo simplificar. Su continuación dice, eso quiere decir que solo debe haber un solo término arriba y abajo. Y es verdad, aquí solamente hay un término arriba y un término abajo. ¿Cuándo habrían dos términos? Cuando en vez de aquí entre el paréntesis y el número habría un signo de suma resta. Sí, eso lo vamos a ver más después, pero quiero que entiendan que solo puedo simplificar cuando hay un solo término arriba y abajo, y eso es importante entender. Ya, espero que le hayan sacado una fotito. Ya. Números iguales de signos distintos se restan y el resultado es 0. Ah, sí, aquí se confunden. Esto, por ejemplo, se llama resta. Resta. No es lo mismo restar que simplificar. Cuando yo resto, si son igualitos, sale 0. Pero si yo simplifico, el resultado es 1. ¿Ya? Y si dice números iguales en una fracción se simplifican. Solo simplifico cuando hay fracción. Y el resultado es 1. Entonces dice, si hay un signo menos, se copia nomás el menos. Es decir, si se dan cuenta, aquí está la flechita, el menos, entonces el menos copia. Pero solo se simplifica cuando hay fracción. ¿Sí? Y a eso se lo llama simplificar. Y se lo llama resta cuando tengo aquí suma resta y el resultado es 0. No es lo mismo tener un 0 a tener un 1 o menos 1, ¿ya? Cuando tengo un signo menos en una fracción, lo puedo mover al lugar que yo quiera. Así, arriba o abajo o en medio. Es decir, si hay dos o más términos, pones un paréntesis siempre. O sea, ¿a qué se refiere esto? Este menos de rojito, si yo quiero, lo puedo subir arriba y debo poner paréntesis porque hay dos términos. Ahora, si ese menos está arriba, también lo puedo bajar abajo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso se puede manipular, es decir, este menos lo puedo subir arriba, lo puedo bajar abajo. Aquí dice puedo bajar abajo, puedo subir arriba. O si quieres, lo mantienes en el medio. ¿Sí? Entonces ahí sería casos especiales 1 y ahí termina casos especiales 1. Espero que le hayan sacado una foto y listo. ¿No? Casos especiales 2. Los casos especiales 2 dice, siempre debo poner paréntesis cuando un menos del medio subo arriba. Está repitiendo el anterior, ¿no? Si este menos, yo lo puedo subir arriba, sí, pero siempre debo poner un paréntesis porque hay dos términos más. Ese menos está, también lo podría haber puesto abajo, sí, también. O mantenerlo en el medio, ¿no? Raíz de 0 sin importar el índice 0. Entonces raíz de 0 es 0. Todo número dividido entre 0 es infinito, eso no se van a olvidar, ¿sí? Pero de lo al revés, 0 dividido entre cualquier número, eso sí es 0. Fíjense la diferencia. En uno es infinito y en otro es 0. Ahora dice, a cualquier expresión algebraica o aritmética, este por ejemplo es algebraica, se puede aumentar un número o letra con más y menos. Es decir, cualquier número, más 5 menos 5, más 10 menos 10, más 11 menos 11. Letra también dice, más x menos x. ¿Por qué? Porque tanto si lo pongo como si no le pongo, esto se hace 0, ¿no ves? Se resta. Entonces, lo que tienes que entender es que esto se puede hacer. Eso es lo que necesitas memorizar, que sí se puede hacer.
Ahora, siguiente, a cualquier expresión algebraica o aritmética se le puede multiplicar y dividir un mismo número o letra, el que tú quieras. Entonces, miren, aquí tengo una expresión algebraica, le puedo multiplicar y dividir un mismo número o letra. 5, 5, 1000, 1000, P, P, M, M. ¿Por qué? Porque se simplifican y el resultado sale 1 y no se altera, es decir, no pasa nada. No puedo elevar a un exponente porque no es ecuación, esto no es ecuación, es decir, no le puedo elevar a un exponente. No puedo elevar exponente ni tampoco puedo poner raíz porque, es decir, esto no puedes hacer, pero los dos de arriba sí puedes hacer. Y cualquiera, el que tú quieres puedes poner. No puedes multiplicar por menos 1 porque no es ecuación, es decir, esto no puedes multiplicar por menos 1 solamente por un número. ¿Ya? Coeficiente, ¿qué es un coeficiente? Es el número que va delante de una letra, no se olviden eso. Coeficiente es el número que va delante de una letra. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en el 9, su coeficiente es 2, coeficiente 2, coeficiente 2, porque es el número. Cualquier fórmula puede tener cualquier letra, no siempre X o Z, es decir, no siempre vamos a manejar X. Yo puedo manejar velocidad, puedo manejar tiempo, cualquier letra, ¿sí? No siempre X o Z. Pero las leyes de la matemática van a seguir siendo las mismas. Entonces dice, las leyes de términos semejantes todas se cumplen para cualquier letra, es decir, no importa cuál letra sea, igual todas estas leyes se cumplen, ¿sí? Y ahí terminaría casos especiales 2. Luego entraríamos a factorización, eh, ese sería el tema de factorización. Y ahí ustedes pueden ver qué es factorizar. Factorizar es transformar de varios términos a un solo término, ¿no? Es decir, es lo contrario a producto notable, ¿sí o no? Entonces, un producto es transformar de uno a varios y la factorización de varios a uno. Eso, o sea, si se dan cuenta, hacemos lo mismo, pero de lo al revés, ¿sí o no? Es transformar a multiplicación. Ese es el resultado de la multiplicación en la anterior, ¿no ven? Entonces, la factorización es transformar de varios a uno. No se olviden eso. ¿Qué vamos a tener? Trinomio cuadrado perfecto suma. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que el anterior, pero de lo al revés. Y el título nomás cambia, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto resta, el título cambia y es lo mismo, pero de lo al revés. Diferencia de cuadrados, miren, lo mismo, pero de lo al revés. Polinomio que es cubo perfecto suma, lo mismo, pero de lo al revés. Polinomio que es cubo perfecto resta, lo mismo, pero de lo al revés, ¿sí o no? Suma de cubos perfectos, esto igual, lo mismo, solo cambia el título, pero al revés. Espero que le hayan sacado una selfie. ¿Sí? Ya. Obviamente todo esto ya hemos avanzado, ¿no? Polinomio que es cubo perfecto suma, polinomio que es cubo perfecto resta, una foto, suma de cubos perfectos, esto es lo mismo, diferencia de cubos perfectos, lo mismo, pero al revés. Desde aquí varía, ¿no? Esto es nuevo. Factorización por aspa, multiplico en cruz los extremos y sumando debe dar el del medio. Es decir, 3 por 2, 6, x cuadrado. Conmigo vamos a hacer más ejercicios. Lo importante es que si yo multiplico esto con esto, sí que tiene que dar esto, ¿ya? No importa qué números multiplicados, pero deben dar más 6. Y lo mismo aquí. Multiplicados estos dos deben dar esto. X por X me da X cuadrado, entonces está bien, ¿no? Y luego en cruz, 3 por X, 3X, 2X, 2X. Como son términos semejantes, sumo. Y lo que nos altera es la parte literal. Entonces serían 3 más 2, 5 y me da el del medio. O sea, lo importante es que tiene que dar igualito el del medio. Ya, entonces eso se lo memoriza. Entonces tiene que dar el del medio. Ya, entonces solo en ese caso va a estar bien. Factorización por Ruffini. Por Ruffini debemos ordenar de mayor a menor, copiando solo los coeficientes con sus signos. Es decir, ordenamos de mayor a menor en orden descendente 3, 2, 1. Y solo copiamos los coeficientes. ¿Qué hemos dicho que son los coeficientes? Los números que van delante de la letra. Entonces copiamos y lo importante es que salga 0.
conmigo, vamos a ir haciendo más después ejercicios para eso. Ya, entonces saquen una fotito. Ya. Y factorización por adición y subtracción. Esto es lo que estaba en casos especiales. ¿Se dan cuenta? Miren que si yo tengo un ejercicio así, yo, como no es ecuación, le puedo aumentar un número cualquiera y restar un número cualquiera. Mira, aquí estamos aplicando eso y no se altera. ¿Por qué? Porque estos serían 0, pero yo no quiero que pase eso. Lo que yo voy a hacer es mantener esto acá y al otro le voy a sumar el cuadrado, es decir, 4 más 2, 6. Y esto se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Y estos se convierten en diferencia de cuadrados. Es decir, todo esto que está aquí se convierte en x y todo esto que está aquí es y. X cuadrado menos y cuadrado es x más y por x menos y. Entonces, eso, ¿no? Y listo, eso sería factorización por adición y sustracción. Y ahí terminaría el tema de factorización. Por ahora, hasta ahí necesito que memoricen. Yo les voy a preguntar. La tarea simplemente es copiar todo esto, pero memorizar, sobre todo memorizar. Entonces espero que hayan copiado todos, sacado selfies y necesito que lo copien en su cuaderno y que me envíen fotos de eso, ¿no? Bueno, nos vemos directamente. La siguiente clase directo va a ser el repaso, ¿ya? Entonces yo voy voy a publicar, no, o sea, ahorita lo que quiero es que copien, ¿sí? Entonces, una vez que terminen de haber copiado, entonces lo suben al Classroom, la foto, y sobre todo memoricen. Yo les voy a ir preguntando, ¿ok? Luego, la siguiente clase lo vamos a hacer. Todas estas fórmulas las vamos a corroborar en Excel, ¿ok? Gracias. Ahorita vamos a hacer dudas.